Amado Dios, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre, por la necesidad de Jesucristo en nuestras vidas, un Cristo real, vivo, que tome el control de nuestro corazón, de nuestras palabras, de nuestros hechos. Te rogamos que este mensaje pueda tocar y mover nuestros corazones a una mayor consagración, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Te rogamos ser escuchados, Padre poderoso. Tu palabra nos lo dice así, que tus ojos y oídos están atentos a las oraciones de los justos. Y eso es lo que nosotros queremos, Padre Santo. Bendícenos esta noche, Señor, con tu palabra que es viva y eficaz, que ella pueda cumplir el trabajo maravilloso a través del Espíritu Santo. Que tengamos un corazón dócil, bendizo, Señor, para ser obedientes a tu palabra, no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Sé con nosotros en esta hora, Señor, porque tú dices que donde dos o tres están congregados en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos. Y aunque a la distancia, Señor, pues tú estás aquí con nosotros. Bendito seas por eso. Síguenos guardando, bendito Dios, de cualquier enfermedad y danos de tu gracia para hacer tu voluntad. Gracias por escucharnos y te pedimos estas cosas por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues realmente en esta tarde pues ya es una situación de que entramos al mes de diciembre. Caray, cómo se va el tiempo tan rápido. Y bueno, la ocasión obliga a que toquemos un tema muy importante. Este día vamos a tocar un tema de la Biblia que es acorde con la temporada con la cual estamos viviendo. Vamos a hablar de la Navidad, en la cual nosotros celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo, el cual aconteció aproximadamente ya más de 2000 años. ¿Por qué es muy importante el nacimiento de Cristo? Porque ha afectado a toda la historia universal. El nacimiento de Cristo dividió la historia en dos períodos. Ahora decimos antes de Cristo y después de Cristo. Aunque conocimientos más acertados de historiadores demuestran que los cálculos del nacimiento de Cristo anteriormente tenían errores, y ahora hay un acuerdo general de que el nacimiento de Cristo aconteció en el sexto o cuarto año antes de Cristo, según nuestro calendario. ¿Qué tiene de importante el nacimiento de Jesucristo? Nosotros vemos a través de esto toda una historia a través de la Biblia. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y esto nos hace trasladarnos en el tiempo al libro de Génesis y recordar a Adán y a Eva que tenían un contacto directo con el Señor todos los días, diariamente. Y de repente apareció en escena el maligno, trayendo la tentación de la cual Eva fue víctima. Y en esto entendemos que ocurrió algo muy grave, la separación de Dios del hombre. Y este hombre, creación de Dios, con libre albedrío, con toma de decisiones, tuvo la oportunidad de venir a un arrepentimiento. Mas, sin embargo, cuando ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, dice la palabra de Dios que se escondieron. Y Dios vino y lo que dijo fue: Adán, ¿dónde estás tú? Indudablemente que el Señor sabía que Adán le había fallado, que había desobedecido, pero al decirle ¿dónde estás tú? Es para que medite sobre sí mismo, dónde estaba él espiritualmente. Se estaba ocultando. Y le dice el Señor, bueno, ¿por qué te estás ocultando? Es que estamos desnudos. ¿Acaso comiste del fruto que te dije que no lo hicieras? Y él, falto de integridad, dijo, es que la mujer que tú me diste, le echó la culpa a Eva, confronta a Eva, el Señor, y ella le echó la culpa a la serpiente.
Y ahí empezó la desgracia humana. Ellos fueron corridos del paraíso, una separación, pero Dios no podía soportar la idea de vivir la eternidad sin su creación. Y esta historia de amor va recorriendo cada uno de los pasajes del Antiguo Testamento y los personajes diferentes, siempre manifestando amor a su pueblo. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te sigo prolongando mi misericordia, decía Jeremías al pueblo. Y va un desarrollo de los diferentes personajes y nos va hablando y nos va centrando en que todos ellos tenían en sí ahora el pecado, el cual Cristo tenía que venir a redimir. Dios sabía esto. Y dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, a cada uno de nosotros desde ese tiempo, que dio a su Hijo. Dio lo más valioso que tenía, dio lo único que tenía, dio lo más precioso por pecadores. El Señor Jesús pudo haber dicho con justa razón, bueno, ¿yo qué culpa tengo? Tienen ahí los 10 mandamientos, cúmplanlos y se van a salvar. Pero estamos imposibilitados para cumplir la ley. No podemos cumplirla por nosotros mismos. Necesitamos que Cristo venga a nuestra vida, que tome el control de la misma y tengamos ahora sí la victoria sobre el pecado. Jesús no vino a nacer por nacer. Había un grande propósito. Primero era nuestra salvación, el perdón de pecados, la vida eterna y el control sobre nuestra antigua naturaleza pecaminosa. El tema que vamos a tocar hoy es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas cosas que nosotros conocemos del nacimiento de Cristo y de sus niñez, las recibimos a través de historias o tradiciones que los hombres a través de libros tipo novela, con historias inventadas, las cuales muchos de nosotros las consideramos ciertísimas y sin indagar las damos por un hecho o una gran verdad. Muchas personas confiesan que ellos no quieren ser cristianos porque el cristianismo demanda una fe ciega o demanda una ceguera intelectual, una fe de no investigues, no indagues, no pienses, solamente cree. Pero esto es una mentira. El cristianismo demanda que tú creas cuando en tu mente y en tu corazón estás convencido de la verdad. Decía la palabra del Señor, y conocerás la verdad, y la verdad te hará, ¿qué? Libre. Y aquellos hombres respondieron, ¿libres de qué? Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les respondió, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esa es la mayor tragedia de la humanidad, que es víctima del pecado. En todos los ámbitos, en todos los gobiernos, en todas las sociedades. Este es un problema muy grave que solamente el Señor Jesucristo con su nacimiento puede resolver en la vida de esta pobre humanidad. En relación con esto, la Biblia que nos enseña que José recibió instrucciones de un ángel para que llevara al niño Jesús y a María a Egipto. Y relacionado con esto apareció un evangelio apócrifo de la infancia de Jesús. Cuando Jesús realizó el milagro del convertir el agua en vino, inició su ministerio a la edad de 30 años. Y el apóstol Juan nos recalca esto en Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Aquí el apóstol Juan nos dice que este milagro fue el comienzo de los milagros del Señor Jesucristo. Dice ahí este principio de señales.
A veces algunas películas nos quieren presentar al Señor Jesucristo de pequeño ya haciendo ciertos milagros, pero este fue el primer milagro que hizo Jesús. Otra historia de la infancia de Jesús y que también hemos recibido por las cosas que oímos o leímos en los libros o en las tradiciones humanas y que nosotros creemos como una verdad es la historia de los tres reyes magos. La tradición que nosotros aprendimos, aún desde la niñez, nos dice que tres reyes magos vinieron del oriente guiados por una estrella para adorar al bebé Jesús, el cual estaba en un pesebre con su madre María y su padre José y muchos animales. Algunos incluso describen a estos reyes como uno montado en un elefante, otro en un caballo y otro en un camello. Incluso algunas tradiciones nos dan sus nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero aquí lo importante es que nosotros indaguemos qué nos dice la Biblia respecto a ellos. Y este tema está basado en Mateo 2, del 1 al 18. Y leemos ahí en Mateo 2:1. Aquí dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ahora, la palabra mago no es lo que nosotros conocemos como un mago de hoy en día que hace todo tipo de suertes. Esta palabra viene del griego magoi, una palabra que identificaba a los hombres expertos en los estudios de las estrellas. No eran astrólogos ni tampoco personas que practicaban algún tipo de magia, porque ambas cosas son condenadas por Dios en la Biblia. Eran como los astrónomos de hoy día, pero no se nos da ninguna evidencia de que fueran tres, ni tampoco que fueran reyes. Tampoco se nos dicen sus nombres, ni en qué medio de transporte venían. Solo se nos dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Y qué vinieron haciendo? ¿Qué buscaban? Bueno, Mateo 2:2 nos lo dice. Diciendo ellos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. Imagínense qué precioso estos extranjeros creyendo realmente esas noticias maravillosas para la humanidad. Y ellos hablan de algo clave aquí en este versículo. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? En ese tiempo como un bebé. En nuestro tiempo, que ya conocemos que la historia pasó, que el bebé se hizo adulto y fue en la cruz y murió por nosotros, es una pregunta obligada que tenemos que hacernos nosotros mismos. ¿Dónde está el rey de los judíos en mi vida? En mis necesidades, en mis aflicciones, en mis crisis, en mis dolores. Tenemos que considerar esto como un reencuentro con aquel que dio la vida por nosotros. Tú y yo quizás estamos dando la vida a cosas triviales que no valen la pena, cuando somos mensajeros del Señor Jesucristo. Él dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. Y la única manera en que nosotros podemos hacer esto es en la llenura y poder del Espíritu Santo para que podamos ver resultados. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dijeron estos hombres. Aquí nos dice que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿A quién venían buscando? Al rey de los judíos que había nacido. Ahora preguntémonos cómo supieron ellos que había nacido el rey de los judíos. Porque habían visto su estrella en el oriente. Pero observemos que no dice porque vimos su estrella en el oriente y ella nos ha guiado hasta aquí. Solamente dice vimos su estrella en el oriente. ¿Cómo relacionaron estos magos la aparición de una estrella con el nacimiento de un rey de los judíos? Es muy probable que estos hombres que no eran judíos hayan hecho contacto con judíos exiliados.
los cuales quedaron dispersos después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyera Jerusalén. Este rey dispersó a los judíos, los cuales, a donde quiera que fueron huyendo, llevaron consigo las escrituras del Antiguo Testamento. Esa es la explicación. Estos Antiguo Testamento fueron escritos en Palestina antes de la dispersión. Y ellos añadieron a estas escrituras los escritos de Daniel. Y es muy probable que estos magos tuvieran copias de estas escrituras o de estos escritos del Antiguo Testamento en los cuales Dios les dio profecías que hablaban del Mesías príncipe o el Mesías rey. Ellos dijeron, su estrella hemos visto en el oriente. ¿Y esta profecía dónde se encuentra? Está escrita en el número de el libro de Números 24:17. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. También ellos dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos venían buscando al Mesías príncipe de quien habló. ¿Quién? El profeta Daniel. ¿Qué dijo Daniel allí en su libro respecto a esta situación? Bueno, nosotros lo podemos leer ahí en Daniel 9, 24 al 25. Dice así. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y profecía y ungir al santo de los santos, o sea, Jesús. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, esto es cuando terminaron los 70 años de esclavitud, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y aquí encontramos a Daniel como alguien muy privilegiado. Era un Mesías que él conocía a través de las antiguas escrituras, y el Señor le está diciendo que iba a venir ese Mesías. No decía el cuándo, le dice el 72 semanas. Comparadas con nuestras semanas, no es lo mismo, porque no checaría el tiempo, ¿sí? Sino que está hablando de semanas de años, lo que nos da un total de 470 y tantos años. Y ese es el punto importante, que nosotros veamos a profundidad cómo fueron las cosas en realidad, no cómo nos la contaron o nos la platicaron. Los judíos también estaban esperando al Mesías en ese tiempo. El profeta Daniel escribió que iban a pasar 69 semanas de años, es decir, 483 años, desde el tiempo en que Ciro, el rey de los persas, dio la orden de restaurar a Jerusalén y que los judíos regresaran hasta Palestina hasta el nacimiento del Mesías príncipe. Ellos esperaron por un Mesías que iba a nacer y nació. Y ahora tú y yo estamos esperando la segunda venida de Cristo. Y al estar esperando la segunda venida de Cristo y al estar ante esta expectativa, nos hace vivir o nos debe hacer vivir en una entrega continua, anhelando ese tiempo de que ya Él venga. Si aún no ha venido, es que todavía no se ha completado el número de aquellos que deben de tener la salvación. Y ahí es donde tú y yo entramos en acción. Dios nos quiere usar como instrumentos de su gracia para llevar el evangelio.
Pero ya hemos oído tanto del Evangelio que ya lo consideramos algo muy superficial. Pero olvidamos que le costó la vida al ser más maravilloso que ha venido a este pobre mundo, al Señor Jesucristo. Hay ocasiones en que somos egoístas y no pensamos en ello. Pensamos en yo y yo. Pero ahora en esta segunda venida Él va a venir a traer juicio, no a nosotros, sino a los que queden en este mundo. Bueno, los magos supieron por la profecía bíblica que Jesús había nacido. Vieron la estrella en el oriente, calcularon el tiempo dado por Daniel para el nacimiento del Mesías y dijeron, ha nacido el rey de los judíos. Y vinieron a Jerusalén a adorarle. Fíjense nada más realmente lo que hace la palabra de Dios. Si estos hombres eran extranjeros, fueron movidos a creer esta profecía. Y un grande problema que los cristianos tienen hoy es la incredulidad. Uno, ¿cómo puede explicarse que estos hombres, siendo de una nación extraña, lejana quizás, creyeron y se van trasladando hasta Jerusalén, creyendo las palabras de esas antiguas profecías? Una prueba de eso muy buena fue realmente la estrella. Si ellos eran una especie de astrónomos, debió haber sido muy significativa la aparición de aquel astro. A veces nosotros recordamos, ¿verdad?, que la ciencia nos dice que el cometa Halley tarda tantos años en darle la vuelta, ¿verdad?, a todo el sistema y de repente regresa. Y así es. Yo recuerdo, pues ya hace varios años atrás, de que estaba yo sentado en el auto, estaba recargado en el asiento, y de repente en el cielo vi un puntito que se iba trasladando, avanzando muy brilloso. Estaba esperando a una creyente para compartirle el evangelio y lo vi hasta que lo perdí de vista. Entonces, esto debió haber llamado mucho la atención de estos magos en comparación con lo que decía la profecía. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Recordemos que ellos no dijeron su estrella nos ha guiado desde el oriente, sino hemos visto su estrella en el oriente. Entonces, Mateo 2, 3 y 4 nos sigue relatando esta historia maravillosa. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocaron todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Imagínense estos seres, no sabemos si eran 3, a lo mejor eran 6, 8, 10, 2, no sé. La Biblia no nos lo dice. Buscando a un Mesías que había nacido. Y qué triste para el pueblo de Israel que ellos no fueran portadores de esta gran noticia, tanto al pueblo de Israel como a la humanidad. Y tuvieron que venir estos extraños de otra nación que sí creyeron lo que la Escritura decía. Y dice que vinieron buscando al rey de los judíos que había nacido. Esto inquietó mucho a Herodes. Se turbó junto con toda Jerusalén. Pero qué triste que ellos tuvieron el grande privilegio, los judíos, y ellos no vieron esta gran oportunidad porque nunca estuvieron atentos a las escrituras. Ese evento de este astro debió haberse visto también en la tierra de ellos, indudablemente, pero nadie recordó las escrituras. A veces nos pasa a ti y a mí, que dejamos al último estudiar la Biblia. Primero hacemos todo lo demás y luego ya al último, si nos queda un poco de tiempo, iremos a estudiar. Entonces, Herodes se dio cuenta de esta situación. Y cuando Herodes supo que los magos habían llegado y que estaban buscando un rey de los judíos, se turbó tremendamente. Estos visitantes eran algo inusitado y su pregunta causó mucha inquietud en Herodes y en toda la ciudad.
El rey Herodes no era un judío, sino era un idumeo, un rey impuesto por el emperador romano, y tuvo temor de que un rey judío se sentara para reinar entre los judíos y le destronara a él y a su descendencia. Qué fe es la ignorancia. Pero el rey Herodes, tanto como muchos del pueblo, creyeron que este Mesías venía a liberarlos también del yugo romano, lo cual no fue así. No era el propósito. Su propósito era todavía mucho más profundo que eso. Él venía a liberarlos de algo más terrible llamado pecado. Y muchos de ellos se desilusionaron por esta situación. Pero ¿qué hubiera sido preferible? Vamos a decir que se los hubiera librado de los romanos. Pues, ¿qué iban a ganar? Iban a morir algún día de vejez, de enfermedad, qué sé yo, y de todos modos irían al infierno. Cuando Cristo ganó para nosotros el cielo venciendo a la muerte. Y la venció totalmente. Él dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Y dice esto porque Él resucitó al tercer día. Mucha gente ha querido equiparar al Señor Jesucristo con grandes filósofos, según esto. Pero ellos siguen en la tumba. Ellos no resucitaron como el Señor Jesucristo resucitó. Y esto nos da la veracidad de esta hermosa historia del nacimiento del Señor Jesucristo y la búsqueda de unos extraños que creyeron la palabra de Dios. Tú y yo tenemos también ese privilegio de que conocemos a Cristo. Hay miles allá afuera temerosos de un virus, temerosos de la economía, temerosos de la enfermedad, temerosos de asaltos, temerosos de tantas cosas. Pero ellos olvidan que Jesús dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es un exhorto también a nosotros para iniciar esta búsqueda. Es una búsqueda de un Jesús que día tras día está esperando por ti, por mí, a través de la Escritura, para revelarse a ti, para mostrarte lo que debes hacer o no debes hacer en tu vida, para glorificarlo cuando le hablamos a las demás personas. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las criaturas, nos dice la palabra. Bueno, decíamos de este rey Herodes. Los magos sabían que el Mesías había nacido, pero no sabían encontrarlo y querían saberlo. Entonces Herodes convocó a los principales sacerdotes y escribas. Los escribas eran guardianes de la ley, tal pareciera que no lo era, y maestros de las escrituras del Antiguo Testamento, imaginen eso. Él les preguntó, ¿en dónde ha de nacer el Cristo? Si él era un idumeo, pues él ignoraba todas estas cosas, como miles ignoran allá afuera el Evangelio, el verdadero Evangelio. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta fue Mateo 2, el 5 y el 6. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Las escrituras así lo decían. Las escrituras no mintieron. Y le dicen a este hombre en Belén de Judá. Pero esto era algo que los magos no sabían. Por eso llegaron preguntando. Y lo más lógico pues era con el rey, ¿no? Que es el que tenía el control de todo. Y enseguida, ¿qué sucedió? Cuando Herodes supo que los magos habían llegado y que estaban buscando al rey de los judíos, los escribas respondieron en Belén de Judea y citaron un texto de las escrituras del Antiguo Testamento que profetizaba el lugar del nacimiento del Mesías. Y este pasaje lo encontramos en Miqueas 5:2.
Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar ante las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto nos da como la veracidad de la realidad de las Escrituras, en lo que estamos viendo y aún en la veracidad de las Escrituras para tu vida y para la mía. Él tiene un propósito para ti y para mí. El salmista solía decir, Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero a veces estamos estorbando ese propósito nosotros mismos. No lo dejamos que actúe en nuestras vidas y seguimos con nuestros mismos hábitos y tendencias que debemos desechar para que el Espíritu Santo reine soberano en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué los escribas sabían el lugar del nacimiento del Mesías y los magos no? Porque ellos venían del oriente y Miqueas profetizó en Palestina después del decreto de Ciro, el rey de los persas. Por lo tanto, no tuvieron acceso a este libro. Por eso ellos no sabían y llegaron preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entonces, ellos regresaron en aquel tiempo a reedificar la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, es muy probable que los magos no tuvieron este libro del Antiguo Testamento, que en realidad no lo tuvieron. En Mateo 2, 7 y 8 nos encontramos. Entonces Herodes, cuando llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando lo halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Herodes tuvo la oportunidad de conocer esta maravillosa historia. Le dieron detalles, le dijeron que las escrituras decían eso respecto al Mesías, pero él tenía un plan maligno y perverso. Ya supo de la estrella, ya supo de la profecía, ya supo dónde nacía o nacería el Mesías, y manda a los magos a Belén. Vayan, indaguen, busquen con diligencia. Él lo veía como un peligro a su reinado, pero Jesús no vino a eso. Y cuando lo hallen, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Eso no era cierto en realidad. Esto era algo como una mentira por el hecho de que realmente él tenía miedo de que este Mesías le quitara su reinado. Y él estaba equivocado en ese concepto. Entonces, ¿qué sucedió? Herodes, dijimos, llamó en secreto a los magos para indagar el tiempo cuando ellos habían visto la estrella por primera vez y los despidió, rogándoles que le informaran en dónde estaba el Mesías con el pretexto de un interés sincero de ir y adorarle. Su propósito, sin embargo, era fijar la fecha exacta del nacimiento de Jesús para poder localizarlo más fácilmente y destruirlo. Herodes quería matar al niño. Herodes oyó el informe acerca del tiempo en que apareció la estrella por primera vez y así calculó la edad del niño. Herodes era un hombre perverso y estaba siendo usado por Satanás en un intento de frustrar el plan de Dios para salvar a todos los hombres. Pero él tuvo su oportunidad de escuchar del Mesías. Indudablemente le dijeron a qué había venido este Mesías. Pero él tenía un celo, siempre pensando en lo material. Me va a venir, va a quitarme el reinado, se van a sublevar todos estos judíos y yo voy a perder. Y mi descendencia también. Pero repito, ese no era el propósito de Jesús. Su propósito no fue venir a traernos religión. Su propósito fue venirnos a traer salvación, que es lo que tanto necesitamos esta pobre sociedad humana que cada vez está en más decadencia.
Eso es lo que necesita esta sociedad. Nuestro país va a pique muy vertiginosamente. Desgraciadamente, con este mandatario que tenemos, las cosas están más complicadas todavía. Pero veamos en medio de todo este desastre las oportunidades para hablar de Jesús. Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos, alcen sus ojos a los campos, vean que ya están blancos listos para ser cegados. Allá afuera nos están esperando oportunidades para hablarle de Cristo a tanta gente que tiene tanto temor de tantas cosas hoy día. Y más ahora con el famoso Omicron. Pero tú ves a la gente sin ninguna preocupación de sí misma. Tú vas a algún centro comercial o al centro de la ciudad y está atestado de gente. ¿No nos interesa nuestra salud, acaso? ¿Qué está pasando con nosotros? Bueno, ellos son engañados por Satanás también. Jesús no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí entramos en acción tú y yo para darles estas buenas nuevas de salvación a ellos, si los amamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Señor, dame de ese amor que quizás no lo tengo por mi prójimo. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el punto importante. Pero continuando con nuestra historia, vemos ahora en Mateo 2, 9 y 10, ellos habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Es una historia muy hermosa. Esa estrella fue guiándolos exactamente al lugar donde el Señor Jesús había nacido. La historia nos cuenta una cosa diferente, que esa estrella los dio exactamente el día que el Señor Jesús nació, pero no es así, por lo que vamos a leer enseguida. Dice la palabra, los magos se fueron a Belén y mientras viajaban iban plenamente convencidos de que iban a encontrar al Mesías, porque así lo decía la palabra de Dios. Luego Dios les confirmó el camino correcto al hacer que la estrella de Belén volviera a aparecer para servirles de guía a Belén. Belén estaba aproximadamente a 10 kilómetros de distancia de Jerusalén y toda esta distancia la estrella los guió hasta el lugar donde estaba el niño. Dice la palabra de Dios que el gozo que ellos experimentaron era extremadamente grande. Preguntémonos, ¿por qué este gozo extremadamente grande de estos personajes? Porque ellos fueron comprobando el cumplimiento de la profecía. ¿Dónde está el Mesías que ha nacido? Lo están diciendo con mucha seguridad. Y esta seguridad solamente la puede dar la palabra de Dios. Pero para ti y para mí en este tiempo, ¿dónde está el rey de los judíos que ya nació, que ya vivió, que ya predicó, que ya padeció y que ya fue muerto en la cruz y que ya resucitó y que un día vendrá por segunda ocasión? Esa es la pregunta que debemos hacernos esta noche. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? Él dice, dame, hijo mío, tu corazón y hallen deleite tus ojos en mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿A quién le estás dando tu corazón? Al Señor. ¿A tus metas, a los propósitos, a tu trabajo, a tu esposo, esposa, hijos? Es legítimo, pero en primera instancia debe estar siendo dado a nuestro Señor y Salvador. Bueno,
En Mateo 2:11 encontramos algo muy, muy revelador. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Te das cuenta? No dice y al entrar en el pesebre, dice y al entrar en la casa. El Señor Jesucristo ya tenía varios añitos ahí, que había nacido. Y ellos hacen algo muy interesante, algo que tú y yo podemos hacer también en nuestro corazón. Y postrándose, le adoraron y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Qué podemos ofrecerle tú y yo al Señor esta noche? ¿Con qué podemos pagar realmente este gran sacrificio que hizo que Él fuera a la cruz voluntariamente a morir por nuestros pecados, a tomar tu lugar y el mío, siendo Él completamente inocente? Lo más valioso que tenemos es la vida. Y Él te dice, dame, hijo mío, tu corazón, y hallen deleite tus ojos en mis caminos. En ningún otro lugar vamos a tener deleite. Aunque yo me sacara la casa del TEC o la lotería, eso no me traería un deleite permanente. Solamente deleitarme en los caminos de Dios, porque Él nos dijo, no te dejaré ni te desampararé. Con eso sí podemos contar. Nos pertenece, Dios nos lo da, pero depende si nosotros creemos las Sagradas Escrituras. Entonces, decíamos que nosotros podemos ofrecerle a Dios nuestro corazón. Aún en este momento, estamos pensando en esto, nos damos cuenta que no lo hemos hecho o no del todo, y Él demanda todo de nosotros. Y al entrar en la casa, aquí vemos que los magos encontraron al niño no en un pesebre, sino en una casa. José no estaba allí en esa ocasión, pero en el Evangelio de Lucas 2:8 al 20 nos dice algo también muy, muy interesante. Dice así, Lucas 2:8 al 20. Dice de esta manera. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, un Salvador. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho.
La pregunta es, ¿por qué este ángel no se manifestó a los principales sacerdotes? Los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, habían dejado la palabra de Dios y se metieron en rituales y en ceremoniales que fueron enfriando su vida espiritual, que fueron nada más cumpliendo eso, cuando la idea era que siguieran la voluntad de Dios. Y el ángel se le aparece a unos humildes pastores, los últimos en la escala de la sociedad judía, y les dan esta grande revelación que os ha nacido hoy en Jerusalén o en Belén, y les dio las buenas nuevas. Entonces, nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Con toda claridad les dice quién es. Y aparece, imaginen ustedes la escena, aparece allí un ángel de la multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero lo interesante de todo esto es lo que ellos hicieron con esta revelación del ángel. Cuando ellos se fueron, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y ellos comprobaron ciertamente que así fue. Vinieron apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Nosotros debiéramos venir también apresuradamente a encontrar al Mesías a través de la palabra de Dios. Pero esto es cuando nosotros tenemos un anhelo espiritual. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y al verlo, dice ahí, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Hay dos cosas muy interesantes aquí. Dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y luego nos dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Imagínense, cuando vayamos al cielo, vamos a estar preguntándole a esos pastores cómo fue su experiencia. Pero otra vez, los escribas, los fariseos, los principales ancianos se perdieron de esta grande experiencia porque no estaban en la posición espiritual para recibir una noticia de tal magnitud. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos? Un reencuentro con Jesucristo. Y más en este tiempo tremendo que nos ha tocado vivir. Bueno, aquí en Lucas 2 se nos muestra que los que adoraron al niño Jesús en el pesebre fueron unos pastores y que ese día estaban con él María y José y el niño acostado en el pesebre. Es importante notar que así como en el español tenemos diferentes palabras para niños de diferentes edades, por ejemplo, decimos bebé para un recién nacido, decimos niño para uno más grandecito de 1 o 2 más años, luego decimos muchacho, jovencito, etc. Así también es en el griego. La palabra usada en el Evangelio de San Lucas para describir al niño que encontraron los pastores en el pesebre es la palabra brefos, que significa un bebé recién nacido. Los pastores visitaron al niño inmediatamente después de su nacimiento, pero la palabra usada por Mateo para describir al niño que encontraron los magos es paidón. Y el diccionario dice que esta palabra se aplica a un niño de unos cuantos años. La narración de Mateo nos hace entender que el niño Jesús tenía algunos cuantos años cuando vinieron los magos, que Jesús no estaba en el pesebre, sino en una casa, y María estaba sola en ese momento.
Mateo 2:2 dice algo muy importante. Venimos a adorarlo. Ellos sabían que era el Mesías príncipe. Ellos sabían que debían adorar al Señor Jesucristo por la gran comisión que Dios le encomendó de ir y morir por los pecadores. Y en Mateo 2:11 nos dice, y postrándose lo adoraron. Tú y yo nos podemos postrar en nuestro corazón y adorarlo por todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Él tiene el control de todas las cosas. Él es soberano sobre todas las cosas. Postrándose, le adoraron. Aquí la palabra de Dios nos dice que cuando los magos llegaron a donde estaba el niño, se postraron y le adoraron. Y esto es muy importante porque ellos no adoraron a María, sino que adoraron a Jesús. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué María no era divina? Ella es digna de nuestro respeto y admiración, pero no de nuestra adoración. Solo Jesús debe ser adorado porque Él es Dios. Estos magos tampoco le llamaron a María la Madre de Dios, ni tampoco le pidieron que intercediera por ellos con su Hijo Divino. Pero notemos los regalos que ellos le ofrecieron: oro, incienso y mirra. Es muy probable que el oro representa las riquezas y poder de un rey. El incienso representa adoración y alabanza para Dios. Y la mirra es una especie amarga que representa el sufrimiento de nuestro Redentor. Estos hombres eran espirituales y conocían el carácter del Salvador que adoraban. Los comentaristas de la antigüedad pensaban que estos regalos demostraban un reconocimiento de Jesús como rey por el oro, como hijo de Dios por el incienso y como uno destinado a morir por la mirra. Y yo recalco, le ofrecieron. ¿Qué le podemos ofrecer a Dios tú y yo esta noche? Pensemos en ello unos segundos. Decíamos que lo que le podemos ofrecer es nuestro corazón, porque de él mana la vida. Tú y yo tenemos una misión maravillosa y eterna: compartir el evangelio, decirles, el Mesías ya nació hace tiempo y vino a salvarte, vino a librarte del infierno. Quizás te encontrarás gente que dice, no, yo no creo en el infierno. Cuando yo me encuentro personas así, les digo, ok, pregúntale a tu conciencia si hay infierno o no hay infierno. Su conciencia empieza a trabajar y les dice que efectivamente hay infierno porque son pecadores, porque hacen pecado, de lo cual Jesús los quiere liberar. Pero ellos no se dejan. Es como las personas, ¿no? Que no querían vacunarse porque tenían miedo. Bueno, ¿miedo de qué? Y salían con tantas suposiciones, que el chip, que esto, que aquello y que el otro. Pero Jesús vino a salvar a los pecadores y de eso somos testigos tú y yo, porque Él nos ha salvado igualmente a nosotros. En Mateo 2:12 encontramos algo muy, muy relevante. Dice ahí, siendo avisados por revelación. Se les revela que regresen por otro lugar a su lugar de origen. Las intenciones de Herodes eran terribles. Él indagó el tiempo, calculó el tiempo de la edad y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Pero Dios también le dijo a José y a María que se fueran a Egipto. Este es el eterno problema entre el bien y el mal. Y esto no nos exime a ti y a mí. Lo peor que podemos dejar que Satanás haga con nosotros, si lo permitimos, es que él anule nuestros ministerios, nos incapacite para hablar del Mesías que ya nació, que ya murió, que ya resucitó y que quiere salvar a los que nos rodean. Eso es lo peor que él puede hacer. Con nuestra salvación no puede hacer nada. Eso Jesús lo dejó totalmente arreglado.
Él no puede hacer nada en ese aspecto. Aquí tenemos una revelación especial divina por medio de la cual se les avisó que debían evitar a Herodes en el regreso. Aquí podemos observar el cuidado de Dios por sus siervos. A nosotros nos toca seguir las instrucciones de la palabra de Dios. Ellos habían obedecido la palabra de Dios y cumplieron su misión, y por su obediencia ahora Dios les está dando nueva información para proteger sus vidas. Al tomar otro camino, evitarían una confrontación con Herodes, el cual les exigiría informes acerca del lugar donde se encontraba el niño. Imaginemos la experiencia de esta revelación. Indudablemente que si ellos no hubieran recibido esa revelación, hubieran regresado con el rey a decirle el lugar exacto de donde vivía Jesús. Mas, sin embargo, Dios los guardó, como nos guarda a ti y a mí cuando les hablamos a las personas de Cristo, aunque muchos no crean. Pero ellos se fueron gozosos a su nación. Se fueron con una experiencia única en sus vidas, la más maravillosa, la comprobación de las escrituras, la estrella, la profecía y de que el Mesías había nacido. Indudablemente, cuando ellos regresaron al país de donde ellos eran, llevaron consigo estas buenas nuevas también de salvación. ¿Para qué? Para que todo el mundo creyere, porque la palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a Israel, a los judíos, a Jerusalén, al mundo. Eso es una experiencia maravillosa, la vida de estos hombres, su fe. Creyeron la escritura. A veces tú y yo estamos creyendo cosas, ¿no? De chismes, por ejemplo, de política y de tantas cosas. Pero lo más seguro es la escritura. Dios no nos va a mentir jamás en nada de lo que está escrito en la palabra del Señor. Continuando con nuestra historia, ahí encontramos en Mateo 2, 13 al 18 lo siguiente. Vamos a ver qué nos dicen estos versículos. Mateo 2, 13 al 18. Dice de esta manera. Después que partieron ellos, aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Esa era su intención real, matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Aquí vemos la obediencia. Aquí vemos el plan divino que ellos comprendieron, José y María. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó, lógico, y mucho, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Imagínense ustedes realmente qué cumplimiento de la profecía. Todo por tratar de destruir a Cristo. Él no sabía que él iba a ser un ser divino o era un ser divino, sino que Satanás estaba atrás de él manejándolo. Satanás sabía que ese Mesías que venía a salvarnos tenía que ser destruido para que toda la humanidad entera fuera al infierno. Pero Dios, en su cuidado providencial, les dice que se fueran a Egipto. Y fue cuando Herodes hizo esa matanza de todos esos pobres inocentes.
Imagínense la postura de un gobernante cuando él toma decisiones que van a afectar a miles en su nación, para bien o para mal. Tenemos que orar por el presidente para que él haga lo correcto, aunque él no quiera hacerlo. Que Dios lo mueva a hacer lo que es correcto y lo mejor para esta nación. No desde su punto de vista, sino desde el punto de vista de Dios. Dice que Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Herodes había indagado de los magos la edad aproximada del niño Jesús y calculó que tendría aproximadamente unos 2 años. Y para no fallar, mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Un hombre totalmente malvado. Belén era un pueblo chico y quizás el número de los niños asesinados era de unas cuantas docenas. Herodes dio esta orden general porque no quería correr el riesgo de que se le escapara su víctima, o sea, el pequeño rey. Este fue solamente uno de los muchos crímenes cometidos por Herodes. Él había sido un tirano y un asesino que aún había dado muerte a su propia esposa y también a 3 de sus hijos. El historiador Flavio Josefo le llama a él un hombre bárbaro en extremo para con todos los hombres y sin igual. Herodes pensó que se había librado de su rival, pero la realidad es que los magos se libraron de él y Dios envió a su hijo a Egipto para librarlo de Herodes. Siempre vemos la intervención providencial de Dios en todas las circunstancias, aún en las nuestras. Lo que hemos examinado esta noche es la historia verdadera. Las tradiciones humanas nos enseñan que 3 reyes magos vinieron al oriente a Jerusalén guiados por una estrella para adorar al niño Jesús, el cual estaba con él en un pesebre junto con su madre María y su padre José. Aún se nos dan los nombres, decíamos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero la palabra de Dios enseña una cosa completamente diferente. Solamente se nos dicen que eran unos magos. No nos dice cuántos eran, ni solamente nos dicen que eran magos. Ni tampoco que eran reyes, ni tampoco nos da su nombre. También la palabra de Dios nos enseña que ellos vieron la estrella en el oriente y que no los dio del oriente a Jerusalén, porque sabían que en Jerusalén iba a ocurrir este magnífico evento. Cuando salieron de Jerusalén, la estrella volvió a aparecer para guiarlos a donde estaba el niño, pero ellos ya sabían que estaba en Belén. Cuando los magos llegaron con Jesús, no estaba en un pesebre, estaba en una casa y solo su madre estaba con él. Tampoco era un recién nacido, sino que Jesús tendría una edad aproximada de unos 2 años. Muchos de nosotros tendremos que admitir ahora que su concepto de la historia de los magos se ha basado en lo que nosotros leímos en libros o escucharon en las tradiciones humanas. Pero un estudio cuidadoso de la Biblia nos dice lo contrario. Y muchos tendremos que admitir que creímos eso en su momento. Pero esto nos hace pensar que muchas representaciones y enseñanzas de la Navidad no están basadas en la palabra de Dios. Pero el saber esto nos puede llevar a preguntarnos, ¿en qué basamos o basan ustedes sus ideas de la salvación? ¿En las enseñanzas y traducciones humanas o en la Biblia? Algunos de ustedes o a muchos de nosotros nos enseñaron que si nos bautizaban éramos salvos, que si iban a la iglesia y nos confirmaban íbamos a ser salvos, que si pertenecían a una religión eran salvos, que si hacían buenas obras eran salvos siempre y cuando continuaran viviendo una vida recta. La pregunta es, ¿recibieron estas ideas de la tradición o de la Biblia? ¿De las escrituras o de lo que enseñan los hombres y las tradiciones? Si nos enseñaron mal acerca de la tradición de los magos, ¿creen ustedes que vale la pena investigar si lo que nos enseñan acerca de la salvación es correcto? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de la salvación, que es lo más importante? Primeramente, que la salvación no es por obras, sino por la fe. La Biblia dice en Gálatas, no por obras, en Efesios, no por obras para que ninguno se gloríe, porque la salvación es un don gratuito de Dios.
Segundo, la salvación viene por medio de Jesucristo. Mateo 1:21 nos dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él. No dice ellos, no dice ella, dice Él. Esto es lo que significa el nombre Jesús. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ese es el deseo de Dios, que nadie se pierda, sino que todos tengan la vida eterna. Y Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder o potestad de decirse hijos de Dios. Posteriormente, el hombre es considerado un pecador, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. E Isaías 53 nos dice, cada quien se fue o se desvió por su propio camino. Cada uno de nosotros tomamos el camino que nosotros quisimos elegir y quizás nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. El otro es que Cristo vino a salvar a los pecadores, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido en Lucas 19:10. Si usted es un pecador perdido y se considera así, entonces Cristo vino por usted. No importa qué tan terrible pecador sea usted, Cristo vino a salvarlo. La pregunta es, ¿qué es lo que tiene que hacer? Primeramente, arrepentirse de su condición pecadora. Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Lo siguiente es creer en Jesús como su Salvador personal y recibirlo en su vida. Apocalipsis 3:20 nos lo dice. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con las personas. Hablarles de la manera. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre sino por mí. Como ustedes pueden ver, nosotros formamos parte también del plan de Dios, como lo hizo con estos magos, como lo hizo con todos los que intervinieron, con los pastores. Ellos en ese tiempo, esas revelaciones, y nosotros ahora tenemos ya toda la revelación completa a través de la palabra de Dios. No debemos minimizarla, porque la palabra es Cristo y Cristo es la palabra. Y Él está por nosotros esperando ahí día a día para que tengamos comunión con Él. Él quiere todos los días darnos a conocer su voluntad o alentarnos o a fortalecernos o a darnos de su gracia para hacer lo que es lo correcto. Y bueno, pues aquí nuestro mensaje termina. Espero que les haya sido de bendición como lo fue para mí.